Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por estar acá. Surge la idea de escribir una historia, no la historia, esa es la primera identificación que marca a estos tomos, del cine documental argentino, de que justamente ninguna publicación anterior llevó adelante este objetivo, digamos. Hay historias o partes de historias, capítulos de estas historias del cine documental en la Argentina, con artículos, con capítulos, con partes de libros, ¿no?, que hemos ido publicando, con críticas, con reseñas, desde hace tiempo, ¿no? Pero bueno, yo me inicio en la investigación hace alrededor de 20 años más o menos, cuando termino mi carrera de grado, y siempre me lo dio esta idea, desde incluso el trabajo que tuve como director de la revista Cine Documental, ¿no? Entonces, ¿Cuál es tu formación de grado? ¿Cuál es tu comunicación? Y entonces, desde la revista misma también generar un espacio propio para el cine documental, digamos, para el pensamiento, la reflexión sobre el cine documental, ¿no? Sin dejar de lado distintas formas de investigación y de estudio del documental que están todas presentes en las distintas reseñas, porque van a encontrar que son de distintos estilos. 85 autores diferentes, escriben de 85 maneras distintas, y la idea no es homogeneizar, ¿no? Y de procedencias distintas, porque hay críticos, hay cineastas, hay investigadores de carrera más antiguos o más jóvenes también, ¿no?, escribiendo. Y hace alrededor de 5 o 6 años nos sale un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia, y encaramos el trabajo en el estudio de la historia del documental en la Argentina, con el foco en los cambios tecnológicos, sobre todo, ¿no? Teniendo en cuenta que los cambios tecnológicos para cualquier arte lo es de vital importancia, pero creíamos que podíamos focalizar ciertas particularidades con respecto al documental, y no así necesariamente tomando las etapas clásicas, ¿no?, del estudio del cine de ficción. Y bueno, este proyecto fue creciendo, y en algún momento los miembros de ese equipo de investigación no dimos abasto y salimos a buscar gente de distintos lugares del país, y creo que fue una muy buena opción para que haya pluralidad de voces aquí de distintos lugares de la Argentina. Es decir, escribe gente de Chubut, de Neuquén, de Río Negro, de Buenos Aires, provincia y ciudad, de Córdoba, de Tucumán, de Chaco, Corrientes, digamos, prácticamente todas las provincias del país tienen su representación aquí. Y bueno, se fueron incluyendo películas, ¿no?, a medida que íbamos avanzando. Naturalmente iba a ser solo un volumen de 400 páginas, terminamos haciendo 2 tomos de 350 páginas alrededor cada uno, y más de 300 documentales, ¿no?, en reseñas de alrededor de 1000 palabras, con una introducción, qué sé yo, más teórica, de recorrido más teórico, histórico del lugar del documental en la Argentina, y los estudios que así lo fueron tratando, y introducciones de cada uno de esos capítulos, que nos marcan distintos periodos delimitados por causas políticas, de cambios tecnológicos, ¿no?, y artísticos, que nos permiten pensar en esos distintos periodos del documental en nuestro país. En las distintas reflexiones del cine documental argentino, resulta difícil encontrar que se remonten a épocas anteriores a Birri y la Escuela Documental de Santa Fe, ¿no? Entonces, en principio, el desafío nuestro era revisar qué había pasado antes, a ver si encontrábamos elementos que nos permitan hablar de un documental institucional, un documental de propaganda, un documental, digamos, del periodo silente también, que
nos permita, bueno, conducir una investigación en función de hablar de distintas estéticas, ¿no? Caracterizar distintas estéticas de esas épocas. Y efectivamente lo encontramos gracias al auxilio también de otros investigadores. Yo no me he caracterizado en mis investigaciones por dedicarme tanto a esas épocas del silente o del cine durante la década del conservadurismo o del peronismo, pero sí otros investigadores como por ejemplo Clara Krieger, que nos permiten, que ella también aporta varias reseñas a estos tomos, y nos permite pensar de que antes de la Escuela Documental de Santa Fe, digamos, y simultánea a la Escuela Documental de Santa Fe y sin relación con la escuela, en otros lugares del país, se estaba produciendo también expresiones del cine documental. Digo, va de suyo, no tiene sentido repetir aquí lo que decimos casi siempre que hablamos de cine argentino, que muchas de las películas de esos periodos, cada vez que nos vamos más atrás en el tiempo, están perdidas, ¿no? Y ahí se complica, ¿no? Otro nivel de complejidad incide. Ahora, con respecto a los periodos, no fue tan complejo en ese sentido para nosotros como investigadores, porque ya te digo, digamos que nos amparamos sobre ciertas cuestiones en común, ¿no? de las investigaciones. El primer periodo que va de los inicios del cine en la Argentina, que incluye vistas y actualidades, algunos travelogues, ¿no? del silente hasta los inicios del sonoro, ¿no? El primer periodo ahí, otro que abarca desde ahí, desde el 33 hasta el fin del peronismo, el golpe del 55, ¿no? Que ya involucra un fuerte actor que es el Estado como financiador y productor de films documentales, y después en adelante se va marcando, ya viniendo hacia aquí en el tiempo, más claramente por los periodos que más o menos se han ido más, se han trabajado más, ¿no? Un periodo de un compromiso social con la Escuela Documental de Santa Fe, el etnográfico de Pelorán y otros en otros lugares de la Argentina, un cine militante cada vez más radicalizado, a fines de los 60 y 70, un cine del exilio, en los 70 y principios de los 80, un retorno a la democracia, y en el medio también, porque si no nos quedamos con aquellas expresiones más políticas del documental, había un montón de otro tipo de documentales, como varios de los que dentro de un rato se van a proyectar aquí, como los que financiaba el Fondo Nacional de las Artes, como los que financiaban universidades nacionales, como la de Tucumán, como la del Nordeste, como parte de las expresiones documentales que se hacían aquí en La Plata, ¿no? Entonces eso nos va marcando que también deberíamos ir dejando de lado esta premisa de que a partir del siglo XXI explota el documental y tenemos muchas expresiones y estéticas. Yo creo que esa idea deja de lado muchas de las expresiones del documental anteriores, que efectivamente eran muy variadas, pero que hasta ahora estábamos privilegiando determinados modelos de documental en nuestros estudios. Hay un montón de otras maneras de escribir una historia del cine o de cualquier arte. Y en este caso podría haber sido privilegiar a autores e ir saltando de un autor a otro, ¿no? Y digamos, de Birri a Pelorán, de Pelorán a Solanas, de Solanas a Carlos Echeverría, y así hasta la actualidad, los más, saltar a Frenkel, saltar a Carli, saltar a Prividera y venir hasta ahora, ¿no? Y por ahí tomar 50 documentales y privilegiar, ¿no? Hacer un laburo más exhaustivo de análisis de 50 documentales, ya es un número bastante importante. En este caso, tomamos otra vía. No digo que la otra no sea válida también, pero en este caso privilegiamos esta, sobre todo principalmente para favorecer la inclusión de films que no suelen ser favorecidos cuando se establece ese criterio. Porque cuando se establece ese tipo de criterio, en general se trabaja con films realizados desde Buenos Aires y algo de periferia.
¿no? Y no se incluyen films del Chaco, films realizados en Tucumán o en Neuquén, ¿no? O si se incluyen, será uno, será dos de cada uno de esos lugares, no mucho más. Entonces, lo que te permite hablar de más documentales es justamente incluir a muchos más espacios de realización de la Argentina, formas de ver las culturas, ¿no? Formas de trabajar y reflexionar sobre lo real. Lo que perdés en ese caso es, en este sentido, la profundidad analítica, ¿no? Porque vos, en reseñas de 1000 palabras por cada uno de esos documentales, no podés decir un montón de cosas que dirías eventualmente, ¿no? Bueno, eso, lo que se cambia, lo que se pierde. Yo creo que los contextos influyen en cualquier arte, incluso en la música también influyen en el contexto, ¿no? En ese sentido, me parece que no hay diferenciación entre hablar de documental, porque el documental se refiere prioritariamente a ciertos elementos, informaciones de lo real, está más o menos influido por el contexto, pero entiendo para el lado que estás apuntando en ese sentido, y te diría que bastante, porque lo que aparte está proponiendo buena parte de la historia del documental es influir sobre lo real, influir sobre los procesos históricos que se están produciendo también, ¿no? Entonces, y los distintos abordajes e interceder en los debates políticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay como una especie de, no solamente de influencia del contexto, sino también de necesidad de decir algo influyendo o tratando de influir en ese contexto con estas producciones culturales que son los documentales, a fin de cuentas, ¿no? Y tocas algo que a mí me resultó muy... fue algo que me picoteó la cabeza cuando hice mi tesis de doctorado, que es básicamente este libro, que es tratar de ver qué tipo de vinculación hay entre las estéticas logradas por los documentalistas políticos en determinado periodo de la Argentina, realizados acá y en el exilio, y justamente esos cambios sociales, culturales, políticos, ¿no? Tratando de establecer algún tipo de relaciones entre, bueno, ¿por qué elegir laburar con una voz-over informativa en determinado periodo y en el otro priorizar el montaje de documentales testimoniales? Sin, incluso en muchos casos, ningún tipo de voz informativa over, ¿no? Eso tiene algún tipo de vinculación con tradiciones políticas en disputa y que están ubicándose como preeminentes en distintos momentos de nuestro país, ¿no? Bueno, ahí la respuesta la pueden intuir, pero el tema es no solamente tratar de llegar a eso, sino ir un poquito más allá, haciendo un laburo más profundo, que yo entiendo que varias de las reseñas lo trabajan. Eso, ¿no? Fíjense que varias de las reseñas no solamente están trabajando sobre la temática o la abordaje del film, la estética construida por los films, sino también la circulación que tuvieron, ¿no? La influencia que tuvieron en determinados contextos. Creo que eso estaba presente, ¿no? Esa vinculación entre los contextos y las representaciones. Ahora estoy trabajando, tratando de hacer un estudio más teórico, buscando a ver si hay algunos elementos en común entre cinematografías de distintos países de América Latina para hablar de elementos teóricos que nos permitan reflexionar sobre un documental latinoamericano. Con el problema que tenemos, ya teníamos un problema que era hablar de Argentina, un país tan grande, ¿no? Tenemos un problema de hablar de latinoamericano, la cantidad de países en un amplio territorio, ¿no? Que, bueno, también incluso tiene otras lenguas y otras tradiciones y distintos pueblos y distintas naciones dentro de los mismos estados, bueno, en fin. Pero yendo más allá de la cuestión esta teórica en particular,
se han producido algunas historias de los cines documentales en países vecinos, ¿no? Los chilenos vienen haciendo eso en buena medida desde los libros que fueron sacando del documental del exilio, que con una producción que sobrepasa con creces a la producción argentina del exilio, ¿no? Los brasileños también últimamente, ¿no? Para este trabajo leí un trabajo de brasileños que proponen distintas aproximaciones reflexivas sobre su historia del documental también, ¿no? Y bueno, en principio, tomando esos antecedentes, encuentro que tenemos varios puntos en común, en principio, digamos, ¿no? Hay que profundizar un poco más la cosa, el estudio, pero en cuanto a esto que decías de los periodos, ¿no? A las aproximaciones estéticas, a la influencia de los contextos, ¿no? Tenemos quizás bastante más puntos en común de lo que en principio podríamos intuir. Leí en la última sección del segundo tomo Optimismo Crítico, y yo leía de un contexto y un estado de ánimo eminentemente apocalíptico. Entonces, de pronto, si bien las reseñas terminan en el 2024, claro, el asunto es cómo de pronto pensar un presente documental con este grado de desmoronamiento que planteaba recién. Al mismo tiempo, uno percibe algunos síntomas de una vitalidad sorprendente, pero tal vez expresiones un grado de cierto tipo de régimen alternativo también, pero que bueno, a ver, el horizonte muy incierto, ¿no? Claramente parecería de pronto estas fechas 23-24 marcar un fin de ciclo, y bueno, el desafío de que tome un tercer tomo sería ver qué título le va a poner a esto que implica un presente de la producción documental argentina en este contexto actual, que sigue existiendo de manera muy vigorosa, ¿no? A pesar de toda esta especie de desmantelamiento institucional tan poderoso, ¿no? Entonces, sí, también me parece que el documental, el cine en primera persona, que está tan vigente en las últimas décadas, y sobre todo en la última década, diría yo, tiene que ver también con una mirada muy fuerte y muy cuestionadora, y también una mirada muy de la posibilidad de rescatar, en base a las posibilidades concretas, materiales, hacia el pasado, ¿no? Cosa que ya en gente de mi generación un poco más grande se ve el acceso a material personal de sus familias, cosa que no era lo más frecuente para gente que vivió su adolescencia en la década de los 40, 50, ahí digamos que prácticamente no existía, del 60, del 70, a partir de los 90 cada vez está más presente la posibilidad de tener acceso a material, digo, lo que pasa con Esquirlas, es un cuerpo que cae, y una gran cantidad de películas de la última década. Y esa mirada hacia el pasado creo que no solamente en el caso del documental vinculado a archivos familiares, archivos personales, sino también hay un profundo interés, me parece, en los últimos años en el archivo televisivo, en el archivo cinematográfico, en el archivo audiovisual en general del pasado en Argentina, ¿no? No sé si es algo exclusivo de Argentina, pero creo que también ahí hay algo de poder preguntarnos sobre el presente y el futuro de nuestro cine, de nosotros como país, a través de todo lo que puede interesar de construir al cine documental a través de encontrarnos con ese archivo, ¿no? Justo el otro día estuve en Paraná, en el FICER, el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, que es uno de los grandes festivales de los últimos años, un trabajo que están haciendo Maxi Young, Federico Crespo y todo el equipo es increíble. Y una de las proyecciones, bueno, no sé si, definitivamente no fue la más multitudinaria, pero fue una proyección, sí, con mucha gente y sobre todo con mucha, algo que es común igual en el FISA, por suerte, que es el intercambio con la perspectiva negra, digamos, intercambio con
espectadores post películas, pero en esta película fue particularmente intenso, que fue en diciembre de Lucas Rayo, que es una película construida exclusivamente a través de material de archivo de diciembre, desde el 1 de diciembre hasta el 3 de enero 2001. O sea, del 1 de diciembre del 2001 al 3 de enero del 2002. Cuando asume Balaguer como presidente, esos 31. Y bueno, digo, hay como una cuestión también de la posibilidad que tiene el cine documental de generar un impacto vinculado a la memoria de los espectadores, ¿no? Y cómo a la memoria, digo, a lo que reconstruye en términos de archivo las propias películas, se le suma un diálogo con la memoria de los espectadores y se construye algo totalmente nuevo, ¿no?